Bueno, muy buenos días a todos. Antes de comenzar, necesitaría que me confirmen, por favor, si ustedes están viendo en la pantalla las diapositivas, unas que comienzan con el título de Errores en los procesos de marketing internacional. Por favor, alguno que me confirme. Muchachos. Sí, profe, sí se ve. Ok, muchísimas gracias. Segundo. Bueno, vamos a ver hoy uno de los principales o las principales características o de los errores que se presentan en los procesos de internacionalización. Entonces hay ciertos factores. Primero, pues no considerar las diferencias culturales que existen entre los países, no considerar bien el nombre del producto, cómo suena o qué significado puede tener en otro país o en otro idioma. Hay palabras que nosotros podemos utilizar inclusive en castellano, en español, y que pueden tener un significado distinto en otro país. Algunas palabras que nosotros utilizamos en Ecuador pueden ser ofensivas en Argentina, algunas que se utilizan, por ejemplo, en México pueden ser ofensivas para nosotros en Ecuador. Entonces es importante conocer un poco acerca del idioma y las palabras comúnmente utilizadas en otros países. Importante tener en cuenta también los colores que va a tener el paquete, el empaquetado del producto. Estudiar las cajas y la forma de envío. Evaluar un poco el tema del diseño del envase y las etiquetas. ¿Cuál puede ser el tamaño correcto del producto? ¿Cuáles van a ser las unidades de medida correcta? ¿Sí? Por ejemplo, en Estados Unidos es distinta las medidas a las que se aplican en el Reino Unido. Y considerar pues también el tema de los componentes eléctricos. Yo tengo que tener en cuenta que si elaboro o fabrico un producto eléctrico aquí en Ecuador, pues tiene que estar, y lo quiero comercializar por ejemplo en Europa la corriente es 220, nosotros manejamos aquí 110. Entonces si lo voy a comercializar en otro país, tengo que saber exactamente cuál es el voltaje que manejan en otros países, cómo es el tomacorriente y ese tipo de detalles que son importantes en el momento de promocionar o de comercializar un producto en otro país. Es importante pues participar de todas las ferias y de las misiones comerciales. En algún momento vimos nosotros ese aspecto de ferias y misiones comerciales. Hablamos de ProExport, del Ministerio de Turismo y bueno, de las distintas entidades del gobierno ecuatoriano que nos permiten a nosotros de algún modo poder posicionar nuestros productos en mercados internacionales, aprovechando la presencia de las embajadas que tiene el Ecuador en varios países. Distribuidores y agentes, pues es importante saber o considerar qué tipo de distribuidores y cuáles van a ser nuestros agentes o las personas que nos van a ayudar a comercializar nuestros productos en otro país. La logística y el transporte, también vimos eso en alguna clase anteriormente. Medios de transporte, la logística que vamos a implementar, si es terrestre, si es marítima, si es aérea, en qué tipo de transporte, si va a ser en un contenedor, si va a ser en un buque con refrigeración, bueno, todo ese tipo de cosas ya lo vimos. Y el registro de marca, pues es importante nosotros registrar nuestro producto para evitar de pronto a futuro algún tema de copia, y si no lo tenemos registrado, pues podemos tener problemas e incluso perder nuestra marca. Entonces es importante considerar eso, el tipo de marca. Cometemos una vez y otra los mismos errores. Por ejemplo, en el tema de las ferias y de las misiones, pues no planificamos con tiempo, llegamos sin tener organizada la información y todo lo que queremos promocionar, ¿sí? Es como, por ejemplo, que ustedes estén haciendo las prácticas, tengan un semestre para hacer las prácticas, no las hagan y lleguen un día antes o 2 días antes a entregar los informes, ¿sí? Entonces, pues va a ser muy difícil. No hacer un marketing preferia o misión comercial. Es decir, si vamos a tener, no sé, la Feria de las Flores que se va a hacer
En Medellín, todos los años se hace la Feria de las Flores y Ecuador vende flores de muy buena calidad. Pues es importante que antes de la feria haga publicidad y promocione ese evento. No hacerle seguimiento a los contactos. Entonces, aquí, bueno, me faltó poner contactos o clientes. Es decir, si yo vendo un producto, pues es importante de pronto tratar de tener el correo electrónico o el número telefónico y en algún momento preguntarle a los clientes cuál ha sido su apreciación respecto al producto, si les gusta, si no les gusta, si han tenido problemas, si han tenido algún inconveniente. No realizar un marketing post-feria, es decir, después de participar en una feria, no mirar cuál fue la aceptación de las personas, si les gustó, qué tal fue el stand, qué tal fue la campaña, les gustó, qué mejoraríamos, qué hay que cambiar, ese tipo de cosas. No formar al personal del stand, ¿sí? Poner personas, vamos a hacer una feria en Estados Unidos y ponemos personas que no son bilingües, que no hablen inglés, pues va a ser muy complicado porque estamos perdiendo gran segmento de clientes que sí hablan el idioma inglés. Sexto, no respetar las fechas límite. Séptimo, no contar con la tecnología necesaria. Y octavo, olvidarnos de las redes sociales. Las redes sociales es un medio de comunicación muy fuerte y cada día ha tomado mayor relevancia. Ustedes pueden tener, entre comillas, una comunicación directa con las empresas y dar a conocer su punto de opinión. Es por eso que hoy en día una de las carreras más con mayor potencial y mayor futuro son los webmasters, las personas encargadas en las empresas de manejar las redes sociales. Es una demanda muy grande y para los profesionales en marketing, pues es una muy buena oportunidad. Eso respecto a la primera característica, que eran las ferias y misiones. En la segunda, distribuidores y agentes. Pues no realizar una investigación de mercado al país que pienso exportar. Eso lo hablamos creo que en la primera clase. Pues yo no voy a ir a vender carne de res en la India, cuando para ellos es prohibido comer la carne de res. O qué sé yo, no voy a ir a vender vestidos de baño, bikini en países árabes, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas. Cuidado insuficiente al seleccionar los distribuidores y representantes de ventas en el exterior, ¿sí? Entonces tenemos que conocer quién nos va a apoyar en ese aspecto y elaborar contratos sin considerar la legislación del país destino. Es decir, si no sabemos cuál va a ser el aspecto legal, el tema de impuestos, el tema de tributos que aplica en un país, pues va a ser un poco más complicado y podemos llegar a tener problemas. Eso respecto a distribuidores y agentes, bueno, países proteccionistas a favor del representante, Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio, pues saber qué países, la mayoría de países tienen lo que se conoce como la cláusula de arbitraje, es decir, si Ecuador tiene algún problema a nivel comercial con Perú o con Colombia, pues eso ya está establecido que cualquier diferencia se puede dimitir a través de la Cámara, de la Corte Internacional de Arbitraje, de la Cámara de Comercio. Es decir, si ustedes tienen un problema con alguien, dicen, bueno, vamos a acatar lo que diga un tercero. Logística y transporte. Pues desconocer las normas técnicas de comercio. Todos los países manejan una normativa o unas siglas que han sido establecidas por la Cámara Internacional de Comercio y se debe no solamente conocer, sino respetar ese tipo de normativas. No enviar, por ejemplo, la documentación necesaria exigida por las autoridades aduaneras y sanitarias en los países destino, desconocimiento de la información que debe tener un documento de transporte, cuáles son los límites que debe tener en peso y en carga o el tipo de carga y medidas de los contenedores, de pronto no tener el embalaje apropiado en el momento en que queramos empacar nuestra mercancía y tener desconocimiento de las entidades que intervienen en los aspectos de transporte marítimo y registro de marca. Entonces, el registro de marca, pues como su nombre lo indica, no registrar nuestra marca, nuestro producto en otro país destino. Yo puedo tener una marca en el Ecuador, no sé,
invento cualquiera, Encebollados Bahía, y quiero después promocionarlo, quiero abrir sucursales en distintos países, en Ecuador o en Perú. Entonces debo tenerla registrada inicialmente en el Ecuador y posteriormente registrarla en el país donde quiero abrir nuevamente una sucursal, ¿sí? Para evitar problemas a futuro. A pesar de que se la tenga registrada en Ecuador y, entre comillas, es como si quedara registrada a nivel internacional, es importante también en el país donde vaya a hacer presencia registrarla, para que el día de mañana, si alguien en ese país va a piratear mi marca, pues eso se tipifique como un delito. No tener un plan y unos objetivos claros y definidos. Es decir, si ustedes quieren promocionar o quieren abrir un nuevo mercado para un producto en otro país, pues deben tener claro el plan de negocios que van a implementar y cuáles son los objetivos. Objetivos como cuáles: ampliar el número de clientes, ampliar el número de redes de posicionamiento, o queremos simplemente que la gente conozca la marca y abrir franquicias, que me imagino que ustedes ya han visto el concepto de franquicias. Entonces hay que tener claro qué es lo que quiero llegar. Muchas veces uno dice, bueno, pero es absurdo que abran un negocio en un lugar donde no hay muchos clientes. Pero si lo que quiero es que haya reconocimiento, que haya conocimiento de la marca, pues no habría ningún problema, ¿sí? Donde si lo puedo, digamos, de algún modo soportar con las ventas de otro negocio o de otra red de establecimientos. Pues el plan de marketing, bueno, ustedes yo creo que ya han trabajado mucho el tema de planes de marketing, realizar investigación a fondo, hacer un buen análisis DAFO o FODA, que es el de oportunidades, fortalezas, debilidades. Entonces, en algunos países se conocen como DAFO, en Colombia le decimos FODA, que nos permitan pues descubrir todo el tema de las fortalezas, las debilidades, las amenazas, las oportunidades, identificar quién es el público objetivo, definir los objetivos que se conocen como SMART. SMART son los objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Es decir, ¿qué es lo que quiero yo hacer a mediano plazo, a corto plazo y a largo plazo? ¿Cuáles son los principales y de qué forma los puedo medir? Necesito llegar a X cantidad de segmento o quiero exportar chifles a España, pero mi meta o mi objetivo inicialmente van a ser los ecuatorianos residentes en España o puede ser también los españoles. Entonces hay que tener claridad para quién va enfocado ese producto en particular. Establecer las estrategias y las tácticas que me van a permitir poner en marcha cada uno de estos objetivos y crear un plan de acción que haga realidad el plan estratégico, es decir, cómo voy a hacer yo las cosas a corto plazo. Eso respecto al primero, que uno de los errores muy comunes, no tener el plan de objetivos claros. El segundo, no saber a quién dirijo el producto. Ese es un error muy común. Nosotros vamos a vender y no sabemos a quién va. Si va para un segmento joven, para un segmento de adultos, para un segmento de abuelitos, si va para un segmento de personas con estos gustos, con estas costumbres, con estas culturas. Entonces, recuerden, primero, plan y objetivos claros definidos. Es importante tenerlos. Segundo, saber a quién dirigimos el producto o servicio, a qué segmento. Tercero, y es uno de los errores principales, queremos nosotros hacerlo todo y no contar con un profesional. Nosotros nos consideramos toderos. Entonces yo quiero ser el gerente, quiero ser el administrador, quiero ser el dueño, quiero ser el que exporta, quiero hacer todo y a veces no contamos con un buen equipo que nos respalde. Entonces ese es uno de los principales errores. Cuarto, buscar el todo gratis y no invertir en tu negocio, ¿sí? Entonces yo quiero publicidad gratis, quiero utilizar canales gratis. Quiero hacer una página web con Wix, pero no en la versión paga, sino en la gratuita. Quiero utilizar WhatsApp, pero no WhatsApp Business, sino WhatsApp normal. Quiero utilizar YouTube, pero no en la versión paga. Entonces, muchas veces por querer ahorrar o por querer ganarnos un centavo, perdemos el dólar, ¿sí? Por querer ahorrar mucho en publicidad, estamos perdiendo la opción de invertir y tener un mayor número de clientes.
¿sí? No sé si aquí en Ecuador utilizan ese dicho, nosotros en Colombia lo utilizamos, que por querer ganar el centavo perdemos el dólar. Entonces, por ganar poco dejamos pasar una oportunidad muy grande, por estar siempre queriendo o buscando todo de forma gratis. Quinto, no revisar la analítica todos los días del año. ¿Qué es la analítica? Son los datos, las estadísticas. Por ejemplo, en las redes sociales, ¿cuántos seguidores tenemos? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos followers? ¿Cuántas críticas hemos tenido? ¿Cuál ha sido la opción buena o mala? Generar de vez en cuando encuestas para conocer la satisfacción. Entonces es importante uno revisar eso. Si algún cliente se quejó a través de un medio de comunicación, a través de una red social, pues por lo menos darle una respuesta, sea favorable o no favorable, pero darle una respuesta. Y si no le podemos contestar satisfactoriamente, tratar de ser lo más decentes, polite es el término, cuando tenemos que dar una respuesta negativa. Esto, no utilizar a Google para detectar oportunidades. Google es una herramienta fundamental, ustedes como estudiantes la utilizan todos los días, yo sé que la mayoría cuando se dejan deberes ya casi que no utilizan las bibliotecas virtuales, sino que van directamente a Google, lo entiendo, pues Google es una herramienta, pero no todo lo que promociona, todo lo que dice Google es verdadero, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en eso, pero hay muchas oportunidades que se pueden encontrar a través de esta herramienta. Descuidar la gestión de los activos digitales. Muchas veces podemos tener una muy buena página web, podemos tener una red social, pero no la gestionamos. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una página web excelente si no la estamos actualizando? ¿De qué nos sirve tener unas buenas redes sociales, unas buenas imágenes, si no les hacemos seguimiento, si no estamos pendientes, si no conocemos exactamente a dónde se quiere llegar o cuáles son las necesidades o los requerimientos? Sí, es importante conocer eso. Por ejemplo, yo sigo varias empresas de varios países, entre esas de Colombia, de productos, por ejemplo, de papas fritas. Entonces ellos hace poco nos enviaron a todos los que seguimos en Twitter, nos dicen, bueno, vamos a hacer una encuesta, queremos sacar un nuevo producto de papas. De estas opciones, ¿cuál le llama más la atención? Con sabor a pizza, sabor a carne ahumada, sabor, bueno, dieron como 4 opciones. Y uno puede votar ahí y va apareciendo cuál es la mejor opción. Entonces el día de mañana cuando ellos saquen, creo que iba ganando esa, la de carne ahumada. Entonces como ese tipo de cosas es importante que se la den a conocer a sus clientes, a sus seguidores, a sus followers, para que ellos de algún modo se sientan que están siendo tomados en cuenta, su opinión, son importantes para la empresa. Octavo, no empezar con buen pie con WordPress. ¿Qué era WordPress? Bueno, WordPress era como el antecesor, era como un blog que se utilizaba antes de las páginas web, ¿sí? Digamos que hoy en día, pues esta recomendación debería adaptarse más que todo al tema de tecnología y redes sociales, ¿sí? Es importante, pues, por ejemplo, hacer copias de seguridad de la información, tener una página de contacto con un formulario, crear una estructura web clara y fácil de navegar, como alguna vez vimos, por ejemplo, en la clase pasada, si no estoy mal, que vimos innovación, entonces veíamos algunos ejemplos, por ejemplo, en páginas web, características que deben tener para ser un poco más llamativas, revisar la versión móvil, pues hoy en día la gente utiliza más que todo el teléfono, más que el computador, y añadir y configurar pues los archivos de texto correctamente. Otro error muy común, diseñar la página web sin entender quién la va a usar. Entonces creamos una página web o muy técnica, pensando que nuestro target conoce de tecnología y de pronto no lo conoce. Entonces hay que hacer las cosas de la forma más fácil, como si fueran para niños de 5 años. La navegación debe ser muy sencilla, utilizar más imágenes, poco texto, poder transmitir el mensaje de una forma clara. Crear un contenido que sea útil y que le ayude en su día a día a las personas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes siguen o han seguido, por ejemplo, páginas web como la de Alpina. Alpina vende productos lácteos, pero en la página web de Alpina tienen una sección de videos y de recetas que no son solamente de productos lácteos, que tienen como ingrediente
algún producto lácteo, pero se puede ver recetas, ¿sí? Por ejemplo, alguna empresa que venda carnes, pues que le enseñen, le den tips de cómo hacer un buen asado, de cómo cocinar una carne de la forma correcta, cómo tenerla término medio, término 3/4. Entonces es materiales complementarios. Si van a vender camarón, si van a vender mariscos, si van a posicionarlos, pues que en la página web den recetas de cómo preparar, qué sé yo, mariscos al ajillo, gratinados, arroz marinero, bueno, cantidad de productos para que las personas digan, oiga, qué chévere, no se me había ocurrido que puedo utilizar el camarón para otro tipo de productos y no necesariamente para hacer un ceviche. Entonces es contenido que sea útil, que sea agradable, que sea más llamativo. Bueno, el tema de cursos en línea que está hoy en día de moda, el webinar, todo este tipo de cosas, videos explicativos, listado de recursos, crear fondos personalizados. Entonces, por ejemplo, las cervecerías colombianas tienen fotos que puede utilizar usted como fondo de pantalla. Son bastante llamativas, ese tipo de cosas. Bueno, aquí vemos una imagen, me gustó ponerla porque me llamó la atención y es como un poco de la evolución y gracias a la tecnología, cómo empezamos y cómo estamos hoy en día. Y sobre todo en época pues, de pandemia estamos nosotros conectados gran parte del día al computador. Entonces me llamó mucho la atención esta imagen. Esto creo que lo habíamos visto en la primera clase. Si se acuerdan, algunos errores lingüísticos, lo que yo les decía de los problemas que se presentan normalmente cuando se quiere promocionar algún producto en otro país. Entonces, por ejemplo, y son empresas grandes, son empresas reconocidas, entonces el nombre de esos vehículos, el Chevrolet, el Ford, el Mitsubishi, el Mazda, entonces son productos que a pesar de ser de una marca muy grande, pues como que el nombre no va de acuerdo en algunos países, ¿sí? Bueno, esto creo que ya lo habíamos visto en alguna clase. Estos, digamos, mensajes hay que tener muy en cuenta la ortografía. Por ejemplo, fíjese en ese letrero de bienvenidos, como está escrito. Abajo, abrido, vendo barato. La forma en que lo escribieron. Mensajes totalmente absurdos. Prohibido hacer fuego y acampar en el fondo del lago. Como que no tiene sentido. Y bueno, entonces lo que quería comentarles el día de hoy son los errores más comunes que se presentan. Entonces, hay que tener en claro ciertas cosas. Por ejemplo, tener un plan, así como haciéndoles un pequeño resumen, tener un plan claro, qué es lo que queremos hacer, a dónde vamos a exportar, qué vamos a promocionar, qué características debe tener. Todo eso se conoce como un plan de marketing y tener los objetivos claros. Esa es la primera característica, ¿sí? En el examen final normalmente yo le digo enuncie y explique brevemente 2 o 3 de estas características. Entonces la primera, tener un plan y un objetivo claro y definido. La segunda, saber el target, a quién va dirigido nuestro producto, nuestro servicio. Querer hacerlo todo y no contar con un profesional. No revisar las estadísticas. Descuidar la gestión de los activos digitales y bueno, como les decía, todas esas son las fundamentales. Tratar de hacer las cosas muy técnicas y esto es fundamental porque muchas veces no solamente se da en imágenes, sino se da también a nivel de publicidad, ¿sí? No darle a entender a las personas bien el mensaje. Les voy a mostrar aquí brevemente un par de ejemplos de las tendencias que se están utilizando hoy en día, por ejemplo en el diseño de páginas web. Ya así de forma rápida se las muestro. Momento.
No sé si estas las vimos la clase pasada, pero son como las características que tienen hoy en día, por ejemplo, las páginas web para promocionar los productos de una forma más llamativa. ¿Las vimos la semana pasada? Creería que no, pero bueno. Primero, utilizar lo que son los separadores dinámicos. ¿Qué son separadores dinámicos? Es decir, en una imagen, tener un separador y que cada una de estas imágenes pueda tener un movimiento. Tener lo que se conoce como diseños asimétricos, es decir, no tener la información de forma simétrica, horizontal o vertical, sino un poco de forma distribuida por toda la página. Utilizar lo que se conoce como el efecto movimiento, es decir, tener estos efectos que va de derecha a izquierda. Esto lo pueden ustedes ver, por ejemplo, en plataformas que trabajan, por ejemplo, de Wix, podemos ver eso, o de abajo hacia arriba. Entonces, eso es lo que hace que sea un poco más dinámico y más llamativo. Utilizar diseños 3D, ¿sí? Mostrar la información de forma tridimensional. Por ejemplo, que me imagino que ustedes tienen el Office 365, la universidad lo da gratis. En PowerPoint ustedes ya pueden implementar imágenes en 3D, no sé si lo sabían, pero PowerPoint 365 permite implementar estas imágenes con ese efecto. Utilizar lo que se conoce como contenido dividido o fusionado, es decir, tomar una imagen y dividirla y cambiarle el color y genera este efecto, pues que es un efecto un poco más llamativo. Si se dan cuenta, aquí en la parte principal aparece el encabezado y podemos dividir la información con un fondo de un color y la otra mitad con un fondo de otro color. Algo que se llama el efecto Hover. El efecto Hover es tener un texto fijo y una imagen que tenga una especie de movimiento, en este caso que va para adelante y para atrás. O podemos ponerle a la imagen un cambio de color. Esto lo va a hacer más llamativo y nos va a permitir resaltar sobre la competencia. Ver una imagen estática o una imagen con este movimiento, pues nos va a hacer generar un poco más de recordación y eso pues es, digamos, que lo ideal en un tema de posicionamiento. Desplazamiento vertical, es decir, que la información vaya de abajo hacia arriba o viceversa. Con una imagen grande, con poco texto, demarcado el texto, que no tape completamente la imagen y podamos apreciarla. Esto se llama desplazamiento vertical. Navegación oculta. Bueno, ustedes yo creo que ya la han visto muchas veces. Simplemente es poner el mouse encima de una imagen y en el momento en que yo ponga el mouse encima de una imagen, me dé información en otro lado. Entonces podemos hacer eso que se llama navegación oculta. El efecto parallax. El efecto parallax es aquel que nos permite en la publicidad mantener un fondo fijo y por encima de ese fondo pasar otro tipo de información de texto. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, tenemos al fondo un señor que está alimentando un delfín y tenemos texto en blanco que sube y baja pero manteniendo fija la imagen. Esto es cuando tenemos una imagen bastante llamativa y no queremos perderla. Entonces lo que hacemos es pasar la información manteniendo el mismo fondo. Es el efecto parallax. Utilizar un video como fondo, ¿sí? Entonces, esto hace que se activen varias partes de nuestro cerebro que permite visualizar el video a medida que vamos leyendo los textos. Es como cuando ustedes ven una película con subtítulos. Se llega un momento en que ustedes no se dan cuenta que están leyendo por estar como más pendientes del video, pero lo que están leyendo les está llegando al subconsciente. Entonces es básicamente lo mismo con una película con subtítulos. Están viendo ustedes el video, pero también están de algún modo captando la información que le quieren transmitir a través del texto. Si quieren mirar ustedes, por ejemplo, algunos efectos y de páginas que han ganado premios a nivel internacional por el diseño y por la forma de promocionar sus productos, les recomiendo esta.
Esta es una página, se llama woodwork.nl, es una página de Holanda, donde ellos casi no utilizan nada de texto, sino que todos son imágenes. Entonces usted empieza es como un juego, empieza usted a darle clic a cada una de estas imágenes y él le va botando la información y es de forma aleatoria, entonces es bastante llamativa. Ganó premios el año pasado, si no estoy mal. Otra es la de la empresa Intus, es una empresa de desarrollo de software, de aplicaciones móviles, de páginas web, obviamente tenía que ser una de las mejores. Y a nivel de bebidas, lo que son Heineken, Corona, las de cerveza, generalmente son las pioneras en este tema de marketing y aplican tendencias por cada país. Entonces, esta pues les recomiendo si la quieren mirar, es heineken.com. Entonces ellos mezclan música rock, imágenes, videos, y bueno, es bastante llamativa, tiene unas imágenes de alta definición. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta que vemos de Heineken, se logra ver como las burbujas y se logra apreciar de que es una cerveza que está fría, ¿sí? Entonces es bastante buena y llamativa. Y por último les recomiendo una un poco más cerquita, es esta, que es de Colombia.travel. Ganó como la mejor página para promocionar destinos turísticos a nivel mundial. Entonces es bastante interesante el concepto y el diseño que ellos han manejado. ¿Sí? Aquí tenemos muchas piezas, se las recomiendo, Colombia.travel-ES. Entonces van a poder ver la forma de mezclar imágenes con audio, con video, con texto, para hacer una muy buena presentación. Bueno, muchachos, eso les quería comentar por el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo les ha ido, por ejemplo, con los deberes? ¿Ya hicieron el de QR? ¿Cómo les fue con el tema de cálculo de impuestos? ¿Alguna duda? Ingeniero, eso yo le escribí anoche. Buenos días. Yo fui la que le escribí ayer tarde. Tú me escribiste preguntando Sí. el cálculo de total y Ajá. impuestos. Sí, pero igual no sé, me falta solo ese, pero no me acuerdo. Yo en esa clase creo que no estuve, en la que usted habló de la fórmula. Ya te muestro. Es que en ese... Solo es de la fórmula, solo es la última que me falta, porque las Lo que otras pasa es que ahí en ese no hay fórmula. ¿Y o sea, cómo es? Bueno, déjame un segundito, aquí ya abro la plantilla y te muestro. Un segundo y te lo comparto. Confírmeme si están viendo la plantilla de Excel. ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno, entonces rápidamente les hago un recorderis. Nosotros tenemos el producto, por ejemplo el televisor. El FOB es el valor del televisor, voy a ponerle $1.200, cualquier valor. Costo de flete es un valor variable, por eso yo no le puse aquí al frente nada. Ustedes se lo pueden inventar, no sé, ¿cuánto cuesta traer un televisor de Estados Unidos? Pongámosle $200, me lo voy a inventar. Seguro, pongámosle $50 el seguro. Y estos tres de acá me van a producir un valor que se llama el CIF. Aquí sí viene fórmula. La fórmula es igual. Se me descuadró aquí el teclado. Entonces, es igual a la sumatoria, sumo estos tres, FOB, flete y seguro. Ese valor, el CIF, que aparece acá, lo voy a poner en rojo, es el que me va a servir para calcular todos los impuestos. Digamos, este es el valor más importante. Ad valorem, entonces el primer impuesto que tú me preguntabas ayer, entonces el primer impuesto ad valorem es el 20%. ¿El 20% de qué? De estos 1.450. Segundo, el ICE. El ICE es un impuesto que es variable, no le puse aquí valor,
¿Por qué es variable? Porque depende, es uno para perfumes, es otro para licores, es otro para los carros, es otro para los relojes. FODINFA. Profe, una pregunta, ¿pero también se va a calcular o se lo deja en blanco? Bueno, digamos que aquí no lo va a calcular porque, digamos, el televisor no aplica. Depende del producto, ¿sí? Entonces, ya te muestro cómo si lo consideramos por si hubiéramos puesto aquí un valor. FODINFA, 0,5% de 1450. Salvaguarda, borro este 35, porque el salvaguarda también es variable. El salvaguarda es uno para textiles, es otro para flores. Entonces, si aplica, le ponemos el valor que aplique. Digamos que aquí lo voy a dejar en 0, porque en Ecuador no producimos televisores. Entonces, acá donde dice subtotal para cálculo del IVA, ¿qué hago yo? Es igual a la sumatoria de este más este. Así aquí no haya nada, pues va a sumar 0. Entonces no pasa nada, pero lo dejo escrito. Si usted se da cuenta, esta celda es la D14. Yo la tengo acá D14. Tengo todas estas. Ad valorem, ICE, FODINFA, salvaguarda. Las escribo porque no me importa si haya o no haya valor. Si le pongo el valor, dependiendo del producto, pues lo va a sumar. Entonces, aquí lo que digo yo, subtotal, sumo estas 1, 2, 3 y 4. Eso me da el subtotal para el IVA. Calculo el IVA, le voy a poner aquí en rojo. ¿Cómo calculo el IVA? El IVA lo calculo en base a este subtotal, no al CIF. El IVA es en base a esto, es el 12%. Total impuestos, entonces eso era lo que tú me preguntabas ayer. Total de impuestos, ¿cuáles son los impuestos? Entonces tengo yo, subtotal, este tengo de acá, entonces venga, le pongo yo, igual a este de acá, más el IVA, más el IVA. Subtotal, que creo que te lo puse ayer, es este de acá más el IVA. O, como te lo escribí ayer, pues puede volverlos a sumar. Sumo este, más este, más este, más este y el IVA. Ahí ya no utilizaría este. Cualquiera de las dos fórmulas sirve. ¿Sí? Voy a dejarlo, por ejemplo, con este subtotal, porque este subtotal es la sumatoria de todas estas, más el IVA, me da el costo de los impuestos. ¿Sí? Y total a pagar. Entonces, ¿cuál sería el total a pagar? Entonces, el total a pagar es lo que vale. ¿Cuánto vale? Vale 1.450 más los impuestos. Entonces, esto es igual a... ¿Cuánto me costó el televisor? Me costó 1.450 más toda la sumatoria de los impuestos, que ya la tengo acá. Eso me da el valor. Déjame ver que creo que aquí hay un problema. 1747 es... Aquí se me fue un valor de más. Aquí no es de 12. Listo. Porque aquí tenía un error y es que en el subtotal le había agregado el CIF. Y ahí no se le agrega el CIF, sino solamente estos de acá. Tengo el subtotal, tengo el IVA, total de impuestos y total a pagar. Entonces, un televisor que vale $1.200, para tenerlo aquí en Ecuador debo pagar 1.780. Por los impuestos, por el flete y por el costo. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, ingeniero, eso era. Muchas gracias. Eso era. Okay, perfecto, con mucho gusto. Y bueno, muchachos, entonces nos vemos el viernes y cualquier cosa, pues con gusto me escriben también a WhatsApp si tienen alguna duda o algo. Y este video, pues lo pueden descargar ustedes